Hola, ¿qué tal? Queridos alumnos, bueno, espero que sigáis bien, que nadie se haya puesto malito, ni nada por el estilo, y que todos estéis tranquilos en casa trabajando, como nos toca a todos, y bueno, pero con la esperanza de que esto pues se acabe lo antes posible, ¿vale? Bueno, espero que estéis todos bien, ya os digo. Bueno, vamos a ver aquí el 3.5, que hace referencia un poco a otra de las grupos o cláusulas, grupos de cláusulas que tenemos, que nos encontramos en el contrato de compraventa internacional. ¿Vale? En este caso, vamos a ver el grupo que hace referencia a las garantías contractuales y seguros. ¿Vale? Bueno, en realidad, ¿qué pretendemos con este tipo de cláusulas? Pues precisamente lo que pretendemos es que el riesgo de esa operación de comercio internacional, que como sabemos son complicadas, hay muchos factores, muchas cargas, muchas descargas, se mueven en países diferentes, la trayectoria entre ambos países puede ser muy larga, entonces, bueno, pues se producen muchas situaciones de riesgo. Evidentemente, el riesgo al dinero nunca le ha gustado. Al contrario, el dinero del riesgo huye, como las ratas de un barco que se hunde y bueno, pues tendremos que buscar algunos mecanismos, a través de las cláusulas de este contrato de comercio internacional que nos permitan, bueno, pues mantener una tranquilidad, vamos a llamar razonable, ¿eh? De lo que es la parte con respecto a estas situaciones de riesgo que se pueden dar, ¿vale? Bueno, lo primero son dos tipos que tenemos. Primero vamos a ver lo que son las garantías contractuales, o sea, cláusulas que se incluyen en el contrato y que, bueno, que por sí mismas especifican algún tipo de garantía con respecto a una situación de riesgo, ¿vale? Eh, las más básicas, vamos a poner un par de ellas porque pueden darse de muchas formas. Como ya dijimos, este tipo de contratos no tienen una norma fija, sino que, bueno, son muy libres, se van haciendo dependiendo de las circunstancias del negocio jurídico que les ocupa a cada uno. Y bueno, la primera es la garantía de reembolso, ¿vale? En esta el comprador se asegura la devolución de los anticipos entregados al vendedor si éste incumple las obligaciones. Bueno, esto sencillamente es que, bueno, si nosotros damos, por ejemplo, una seña por parte del importador o del comprador por la compra de esa mercancía, un precio se adelanta una cantidad, bueno, pues si ese vendedor finalmente no envía esa mercancía y no se realiza el negocio, bueno, pues que esta cláusula deje meridianamente claro que el dinero que se le ha mandado, pues tendrá que devolvérselo a ese comprador. Es una cláusula totalmente razonable y lógica, que no hay por qué asustarse a la hora de ponerla y que, bueno, lo único que hace es decir, bueno, que el comprador eh, reciba lo que es suyo en caso de que el otro no cumpla su parte. Esto lo que hace es que también, si esta cláusula no existiera, bueno, pues seguramente es posible que tuviéramos que ir a un tribunal de arbitraje, en fin, que hubiera ahí una demora. Existiendo la cláusula no hay por dónde cogerlo. Está claro, está puesto, está especificado y en el momento que haya un incumplimiento por parte del vendedor, bueno, pues se activa esta cláusula y se le devuelve el dinero. Y por otro lado, tenemos otra cláusula que llamaremos garantía de ejecución, en la que el comprador cumple el riesgo respecto del vendedor, y en cuanto al incumplimiento de este, en cuanto a plazo, calidad, características. O sea, aquí no es que el vendedor no lleve la mercancía al comprador, sino que, bueno, la lleve tarde, la lleve de peor calidad, ¿eh? O que las características no sean exactamente las que se ven especificados en, por ejemplo, la factura pro forma, que sería la forma habitual de haberle hecho una propuesta, ¿no? O sea, una oferta. Entonces, bueno, si no cumple las características de esa oferta al pie de la letra, evidentemente el comprador se sentirá engañado. Entonces, para evitar que pueda darse esa circunstancia, sobre todo en negocios entre dos partes que en principio no tienen por qué conocerse demasiado, incluso no haber hecho nunca ningún tipo de negocio. Hombre, si ya hay una trayectoria, hay una confianza, pues normalmente esta cláusula no se lleva, pero claro, si se comienza una andadura en cuanto al comercio internacional, una primera, o va a ser un negocio único, o sea, vamos a comprar una vez y ya está, no vamos a comprar más, pues
está bien que se tenga este tipo de, bueno, por decirlo así, de precaución, ¿no? Lo que se hace sencillamente es que, bueno, el vendedor eh, pide una bar bancario y se deposita a favor del comprador. Para que en el momento que se den las circunstancias de incumplimiento tanto de plazos, de calidad y o de características, cosa que hay que dejar muy clarita, pues entonces ese aval bancario sea, funcione como una especie de indemnización al comprador por el incumplimiento que ha llevado a cabo ese portador o vendedor. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si a ti te la han llegado tarde, pero después te van a dar, por decirlo así, un dinero que te va a cubrir tus daños y perjuicios, bueno, pues mejor, ¿no? Es una forma sencillamente de garantizarse que este vendedor cumpla todas las que son las características de la mercancía. ¿Vale? En el caso que no las cumpla, pues bueno, pues ejecutará el aval y luego él tendrá que responder ante el banco, porque el banco nos pagará a nosotros el importe de ese aval. Bueno, por último, ya fuera de cláusula, ¿eh? Hacemos referencia a lo que son los seguros. ¿Vale? Vimos que y se suelen crear para cubrir riesgos de transporte y se fijan según el Incoterm. Bueno, vimos que hay dos tipos de Incoterm que incluyen la necesidad de un seguro, tanto el CIF como transporte marítimo, un Incoterm marítimo, como el CIP, que es multimodal, que incluyen un seguro. Evidentemente el CIF hemos visto que bueno, el seguro puede ser un poquito más flojo, y sin embargo en el CIP tenemos un seguro de clase A que es de lo más fuerte en cuanto a cobertura que podemos encontrar. Entonces, bueno, eso no quiere decir que si utilizamos otro Incoterm, nosotros no podamos incluir una cláusula de seguro. Para nada. ¿eh? Eh, Sencillamente se puede hacer y ya está. Entonces, bueno, pues estas cláusulas de seguro, pues como hacen referencia a lo que es el transporte, normalmente el transporte principal, pues precisamente pues lo que harán será eh, pues indicarse en este cláusula. ¿De acuerdo? Entonces se hace un seguro. Bueno, si el vendedor va a hacer un seguro porque tiene una responsabilidad muy elevada, porque lo tiene que dejar en un grupo D, por ejemplo, lo que es en el país de destino, bueno, pues sencillamente podrá hacer seguro. Lo podrá especificar en la cláusula, bueno, o a lo mejor no, porque va a ser tanto el que lo va a pagar como el que va a recibir lo que es la contraprestación en el momento de que se cumpla, o sea, de que ese seguro tenga que activarse, porque la mercancía se ha perdido, por lo que sea. ¿Vale? Entonces, bueno, los seguros ya sabemos que hay que hacer mención a ello y que el Incoterm está íntimamente ligado a lo que es ese seguro. ¿Vale? Algunas veces también se suscriben otro tipo de pólizas, como pueden ser las de responsabilidad civil, porque bueno, hay productos que en sí mismos pueden entramar un riesgo siempre y cuando se usen de manera errónea. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, un medicamento en sí mismo no tiene por qué ser malo. Sin embargo, si tú te tomas 3 cajas, pues a lo mejor te mueres. Entonces, bueno, algunas veces se especifica que hay un seguro de responsabilidad civil. También hablamos aquí de juguetes, bueno, porque puede llevar alguna pieza suelta, en fin. Un niño se puede caer con el juguete y tener un problema. Lo que se intenta evitar aquí precisamente es que el producto, esta mercancía que hemos adquirido, pues tenga un riesgo añadido en su uso. ¿Vale? Entonces, bueno, pues estos van precisamente en ese sentido. Bueno, continuamos con el tema de las cláusulas. Ahora vamos a ver el siguiente grupo, que es el 3.6, del tema, que es el idioma, la resolución y la reserva de dominio. Bueno, como todos sabemos, la mayoría del idioma del comercio internacional es el inglés, principalmente porque es el más simple, más fácil. Entonces, bueno, pues los temas de los negocios, pues utiliza lo más operativo, lo más sencillo. Entonces, pues bueno, a pesar de este idioma, dicen esta glosa se fijará de forma expresa el idioma en que deberán ser escritos, leídos e interpretados todos los documentos relativos al contrato. Vamos a ver, el inglés, pero puede ser que lo hagamos en alemán, en ruso, en turco, en egipcio, en lo que sea. En cualquier idioma
siempre que las cosas sean contrarias, o sea, siempre que sea un acuerdo. O sea, si nosotros llegamos a un acuerdo, pues, por ejemplo, estamos haciendo una operación internacional de compraventa con un país, bueno, pues sudamericano, por ejemplo, que tenemos un idioma que es el mismo, prácticamente, salvo algunos localismos. Y entonces, bueno, pues decidimos que el contrato se haga en español. Pues si lo hemos decidido, pues así se también es interesante, por ejemplo, para algunas culturas, bueno, que el idioma, a pesar de que hayamos quedado en que hay un idioma, bueno, pues que se haga en los dos idiomas. Si se hacen en dos idiomas, lo que tiene que quedar claro en el contrato es cuál de ellos es el que utilizaremos para interpretar el contrato. Está, por ejemplo, en inglés y en ruso, pues tenemos que dejar claro que en este contrato pues se va a tener como principal idioma y con el que se interpretará toda y cada una de las cláusulas, los documentos que lleva consigo, se va a utilizar el ruso, por ejemplo. Bueno, pues el ruso, el que se utiliza y se acabó. Pero hay que dejarlo claro en la cláusula, ¿de acuerdo? Lo normal precisamente por eso, para que no haya estas controversias, porque claro, evidentemente a todo el mundo le gusta y prefiere que el contrato se redacte en su idioma. Entonces, bueno, pues lo más habitual es pues el inglés, un idioma intermedio entre que se utiliza para la mayoría de las terminologías del comercio internacional y bueno, pues que precisamente por ello pues tiene que estar muy bien, manejarse muy bien. Ya os he dicho que el inglés es muy importante, hay que estudiar inglés, hay que hablar inglés, hay que verse películas en inglés. ¿eh? Ver- Ahora aprovechar este tiempo que estáis ahí en casa, pues para, bueno, ver peliculitas buenas, como por ejemplo Gandhi, que es una buena negociación, os la recomiendo, y que, bueno, pues, si podéis, pues la veis. Y entonces, pues, ya matáis dos pájaros de un tiro, ¿vale? Bueno, eso en cuanto al idioma. Por otro lado, la resolución del contrato. ¿Qué significa resolver un contrato? Significa darle fin. Se acabó el contrato, ¿eh? Se ha resuelto, lo que significa que ha desaparecido, no va a surtir ningún efecto y listo. Dice en esta cláusula, las partes fijan los casos en los que se reservan el derecho de resolver el contrato. Las más usadas son las dos siguientes. Fijaros que dice el derecho de resolverlo, no el hecho de resolverlo. O sea, podemos resolverlo o no. ¿eh? O no. Es una potestad, por decirlo así. Hombre, si vemos, por ejemplo, que un incumplimiento es leve y que se puede, por decirlo así, arreglar, bueno, por lo mejor nos interesa menos de que el contrato se resuelva, o sea, que no se haga la operación, a que, bueno, pues a lo mejor podemos llegar a un acuerdo en cuanto a una disminución en el precio de la mercancía, a una reparación de esa mercancía, en fin, ya veremos. Pero daros cuenta que es un derecho, o sea, que si yo quiero resolverlo, lo resuelvo. Por ejemplo, por un incumplimiento de cualquiera de las partes. Y por supuesto también por una insolvencia. Si el que tiene que poner el dinero, el que tiene que pagar, ese importador o ese comprador que nos tiene que pagar la mercancía, se encuentra en un momento determinado en una situación de insolvencia, pues evidentemente nosotros lo que tenemos que hacer es resolver el contrato, porque ¿para qué vamos a mandar la mercancía si no vamos a cobrar? ¿Qué vamos a hacer? Otro acreedor más dentro de la lista que pueda tener este señor que está probablemente en suspensión de pago. O incluso en quiebra. Si está en quiebra ya es que paga y vámonos. Pero si por ejemplo está en suspensión de pago, bueno, pues a nosotros quizás mm, no nos sea beneficioso pues esperar el tiempo que pueda salir de esa suspensión de pago, si es que lo hace, para que realice el pago de nuestra mercancía. Entonces, bueno, sencillamente resolvemos el contrato, lo rompemos y a la papelera, ¿vale? De papel, por supuesto, para reciclar, ¿vale? Bueno, y la última cláusula que vamos a ver en este punto es una que es un poco eh, peculiar, por decirlo así. Pero vamos, la vais a entender muy fácil. ¿eh? Eh, para que tengáis una idea así desde un principio, es como cuando nosotros decimos, cuando tú te compras tu primera casa, y alguien te pregunta, bueno, y es tu casa, ¿no? Y tú dices, no, mi casa no, es del banco. ¿Qué significa esa frase? Bueno, la frase significa que si tú no le pagas la hipoteca que has sacado en el banco a ese banco, ¿qué hace el banco? Se la queda. ¿Vale?
Entonces, en principio, realmente, ¿eh? La casa no es tuya, es del banco. Lo que pasa es que tú la disfrutas, o sea, tú vives en ella, estás allí con tu familia y la mantendrás siempre y cuando cumplas con la obligación de pago al banco de esa hipoteca. Y que cuando termines esa obligación de pago, bueno, pues entonces sí, efectivamente la casa será tuya, porque la has pagado completamente. Se la has pagado al banco. Bueno, pues esto es algo parecido, es prácticamente lo mismo. La reserva de dominio. Esta, el vendedor mantiene la propiedad de la mercancía hasta que el comprador haya abonado el total del precio. O sea, si yo como comprador, ¿qué es lo que le voy a pagar a ese vendedor de esa mercancía, por ejemplo, a plazos? ¿eh? Hasta que no le he pagado el último plazo, ¿vale? Esa mercancía no es mía. O sea, si no pago el último plazo, el vendedor puede llegar y decir, oye, la mercancía para acá, que no me has pagado. Y se la lleva, ¿vale? Si tú te compras, ya os he dicho, una casa o bien un coche que lo pagas a plazo y no pagas algún plazo, ¿qué te ocurre? Pues lo normal es que se lleven tu coche, que no es tu coche, que en realidad ese coche sería tuyo si hubieses cumplido todos los plazos de pago que tendrías que llevar. Pues aquí es exactamente igual. La mercancía la puede tener ese comprador, la puede tener ese importador, puede disfrutar de ella, puede usarla, por ejemplo, un camión, una maquinaria, pero sin embargo, hasta que no abona el total del precio, no tiene la propiedad de esa mercancía. ¿eh? Eso tiene como una serie de consecuencias que evidentemente es que, bueno, por ejemplo, nosotros, pues, no podemos, por ejemplo, hipotecar esa mercancía, porque evidentemente no es nuestra, realmente. El dominio de esa mercancía, la propiedad de esa mercancía, sigue siendo del vendedor, ¿vale? Este tipo de cláusula, por ejemplo, a los belgas, pues no les gusta. No les gusta. Son culturas, sin embargo, Alemania pues no tiene ningún problema en que se lleve a cabo. Cosas de cada una de las culturas, pero que tenemos que tener en cuenta porque, claro, si vamos a realizar algún negocio con los belgas, pues tendremos que ver que esta reserva de dominio, en fin, no le va a entrar bien por el ojo y a lo mejor tenemos que hacer algún tipo de cambio en la cláusula o ponerla con otros términos. ¿De acuerdo? Bueno, pues suerte.